Ya tengo claro que quiero operarme. El doctor me ha dicho que soy un buen candidato. ¿Cuáles son las pruebas que me tienen que hacer ahora? Soy un buen candidato para operarme. Me quiero operar. ¿Qué pruebas me van a hacer ahora para terminar de confirmar si me puedo operar o no? Los defectos ópticos, vistos desde el punto de vista médico, sí que son patologías, pero son patologías que hoy en día, desde ya hace muchos años, podemos corregir con gafas o con lentillas de contacto. El hecho de dar el paso adelante para someterse a una cirugía de este tipo requiere que el paciente esté convencido, que el paciente tenga la voluntad de hacerlo y, por supuesto, el correcto asesoramiento por parte del profesional. Como hemos dicho antes, no todos los pacientes que se quieren operar pueden operarse, ni todos los pacientes que pudieran operarse optan a la intervención. Hay pacientes que con sus gafas, con sus lentillas de contacto están encantados y no tienen por qué operarse. Y hay pacientes que se quieren operar y, desgraciadamente, en contra de su voluntad, nosotros los tenemos que desaconsejar para evitar después problemas mayores. Cuando el paciente entonces decide operarse, nosotros creemos que es un buen candidato para ello, lo tenemos que someter, tiene que ser sometido a una serie de exploraciones, una serie de protocolos para poderlo incluir o desestimar la intervención, porque aunque aparentemente por el defecto óptico que el paciente tiene, por edad, por requisitos personales, fuera un buen candidato, hay situaciones en las que le tenemos que desaconsejar. Evidentemente siempre intentamos buscar recopilar los antecedentes oftalmológicos del paciente, cómo fue el inicio de su defecto óptico, cómo fue su visión, su desarrollo visual en la infancia, si sufrió o no sufrió de ojo vago, alguna intervención previa, antecedentes familiares, cómo ha evolucionado su caso concreto a lo largo de los últimos años, y en función de esta anamnesis, de este interrogatorio, nosotros ya empezamos a recomponer la situación personal. Cada paciente tiene que ser, y de hecho es, tratado, explorado y valorado de forma individualizada. Generalizar tanto exámenes como tratamientos, a lo que nos lleva seguramente es a tener algún imprevisto, algún resultado que no sea óptimo, pues porque no todos los pacientes ni todos los casos son iguales. Una vez ya tenemos el paciente etiquetado, ya lo conocemos, tenemos que confirmar el defecto óptico que tiene. Eso hacemos una exploración óptica a fondo por optometrista y por el mismo oftalmólogo. Sometemos al paciente a una exploración con cicloplegia. La cicloplegia, aparte de la exploración visual normal con los optotipos, los sistemas de cartas de números o de letras que se tienen que leer a lo lejos, en visión a distancia, aparte de la exploración normal, la hacemos con cicloplegia y consiste en aplicar unas gotas de forma continuada durante unos minutos, de manera que la pupila se dilata completamente y el músculo que permite la acomodación del ojo queda completamente paralizado. De esta forma, las dos ópticas del ojo están en forma fija y nosotros podemos saber exactamente cuál es el defecto óptico que tiene cada ojo del paciente. De esta manera, lo que hacemos es transformar el ojo en una cámara de fotos automática, de manera que el paciente de forma voluntaria no puede enfocar ni desenfocar y sabemos exactamente cuál es su defecto óptico. Entonces, comparando el defecto óptico o la graduación subjetiva del paciente sin gotas y la objetiva que nosotros le medimos con las gotas, sabemos qué intervención o qué defecto óptico le tenemos que corregir. A continuación, pues realizamos ya el estudio de todo lo que es el segmento anterior del ojo. El segmento anterior del ojo es la parte
en donde quedan ubicados las dos ópticas y que sirve para enfocar las imágenes. En este caso tenemos que conocer cómo es la córnea, cómo es la anatomía de la córnea y ópticamente cómo funciona la córnea de este paciente y qué características inherentes tiene. Y además conocer cómo es la parte interna, lo que llamamos la cámara anterior, que es el espacio que queda ubicado entre la cara posterior, entre la cúpula de la córnea y la cara anterior del iris, y cómo es la profundidad de esta cámara hasta la distancia que la separa del cristalino. Con estos datos nosotros ya podemos conocer si esta córnea tiene el grosor adecuado, tiene la forma, tiene la curvatura, tiene la regularidad suficiente para poderla rectificar con láser y que ópticamente después funcione como tiene que hacerlo. Hay pacientes, como hemos comentado antes, que tienen una córnea demasiado fina, una córnea con un astigmatismo, con unas deformidades tan exageradas que hacen necesario desestimar la intervención. Una vez ya tenemos el estudio de la córnea, que realizamos con un aparato que se llama topógrafo. El topógrafo nos mide todas estas características. Después ya con un microscopio especial, visualmente el oftalmólogo explora todas las partes anteriores del ojo, de manera que no haya ninguna anomalía anatómica, ningún defecto, ni alguna patología que también hiciera desestimar la intervención. Otras exploraciones que hacemos, tenemos que medir los espacios internos del ojo, porque estos ojos, al ser intervenidos, se les modifica la anatomía, entonces tenemos que tener un resumen, tenemos que tener una recopilación de cómo es el estado anatómico del ojo antes de intervenir, porque nunca más lo va a volver a tener así. Entonces, por si es este paciente, tenemos que suponer que pueda tener alguna enfermedad que se tenga que intervenir, y de estos datos también dependen los resultados de estas enfermedades que pudieran seguir en la evolución natural del ojo. El tamaño de la pupila lo medimos, hoy hay diferentes dispositivos, el mismo topógrafo, el aparato que nos mide o que estudia la forma de la córnea, él ya tiene un sistema infrarrojo para con baja luminosidad poder medir micrométricamente el diámetro de la pupila. También se puede hacer de una forma más manual, que es efectiva, que es se llama un pupilómetro. El pupilómetro es un sistema, es un sistema de luz oscura en la que el paciente a oscuras proyecta la visión sobre un haz de luz roja que no afecta al tamaño de la pupila, y nosotros con un sistema visual, con un visor, podemos medir también. Es una forma más vasta, pero es suficiente para lo que el paciente necesita. La lente intraocular la hacemos a medida del ojo, entonces del ojo de cada paciente. Tenemos que conocer cuál es el diámetro interno donde irá colocada la lente, de manera que la lente tiene que tener el tamaño justo para que no sea ni demasiado plana y toque el cristalino, ni demasiado abombada para que no abombe la pupila hacia adelante. Estamos en un espacio extremadamente estrecho, pequeño, entonces la lente va apoyada en el perímetro del músculo ciliar, en el perímetro que queda alrededor del cristalino. No sabemos exactamente cuál es el tamaño de este diámetro y hay dos maneras de hacerlo, una forma indirecta y una forma directa. La forma indirecta es conociendo con un compás o con sistemas de medición especiales el diámetro que tiene la córnea, podemos intuir o deducir cuál es el diámetro interno del ojo, del sulcus, que se llama. Es este pliegue que se forma en el músculo ciliar. Entonces, no tenemos manera humana, si no entramos dentro del ojo, de averiguarlo. La única manera, y en centros especializados se dispone de este aparato, es hacer una ecografía o una OCT de este espacio. Y sabemos de una forma muchísimo más afinada cuál es el diámetro de este espacio. De manera que nos podrán fabricar la lente con un tamaño, una longitud
adecuada, de manera que después de la intervención no tengamos la sorpresa de que, pensando que el ojo tendrá un tamaño por dentro, tenga otro, y que la lente no sea demasiado plana, tocando el cristalino y debiéndola de extraer, porque si no provocaría la formación de una catarata, o demasiado abombada y lo que haría sería comprometer el normal flujo del líquido intraocular. No solo tenemos que centrarnos en el estudio de la parte anterior del ojo, que es la que tenemos que intervenir o modificar quirúrgicamente, sino el resto del globo. Como hemos dicho muy al principio, la retina es la estructura noble, la estructura fundamental para la visión, y de una retina en condiciones sanas depende la buena evolución o el buen resultado de la intervención. Cualquier alteración, sobre todo a nivel de la mácula, que pudiera interferir en el resultado, hace que no sea adecuado indicar la intervención quirúrgica. Evidentemente, si el nervio óptico tiene alguna que otra anomalía, tampoco la aconsejamos. Seguidamente estudiamos cómo funciona el sistema lagrimal. El sistema lagrimal es un capítulo especial a la hora de hablar de cirugía refractiva, porque la lágrima, aunque nos parezca algo tan corriente, tan habitual y tan lógico como el sudor, como la saliva, etc., la lágrima es fundamental para la función visual. Siempre hemos hablado de los dos sistemas ópticos, de las dos ópticas del ojo, pero la lágrima es la primera óptica del ojo, porque cubre completamente la córnea y hace que la córnea funcione. Sin la lágrima, sin la humedad, sin la película lagrimal que se forma delante de la córnea en cada parpadeo, nosotros seríamos incapaces de ver, porque la córnea se transformaría en una superficie completamente irregular, difuminada, difusa. La córnea tiene que ser como un cristal de roca, tiene que ser como un cristal completamente brillante, fino y transparente. Y el único sistema que consigue esto es la lágrima. La lágrima es una capa que tiene unas 20 o 30 micras de grosor, y en cada parpadeo se forma una capa completa de arriba a abajo que se expande y protege la cubierta completa del ojo, tanto la córnea como la esclera, y la mantiene húmeda. En el momento en que la lágrima se rompe, la película lagrimal se rompe, inconscientemente vemos peor o tenemos una pequeña molestia y hacemos otro parpadeo. El parpadeo constante, unas 15-20 veces al minuto, permite que esta película lagrimal sea constante. Cuando hay un defecto en la fabricación de la lágrima o en la calidad de la lágrima, tenemos un paciente con síntomas de ojo seco. ¿Y por qué explico todo esto? Pues porque cuando un paciente que tenemos que operar de cirugía refractiva, sobre todo de superficie, o sea, de córnea con LASIK, tiene una enfermedad o tiene una anomalía en la formación de la lágrima, nos puede dar problemas después en cuanto a la recuperación de la visión. Entonces, es fundamental conocer cuál es el mecanismo, cuál es el sistema lagrimal que tiene aquel paciente. En el momento en que hacemos esta exploración, valoramos la cantidad de lágrima que el ojo genera y su calidad. Y en cualquier caso, siempre se puede hacer un tratamiento previo a la intervención para equilibrar un posible desequilibrio que tenga el paciente. ¿En qué pacientes no indicaríamos de ninguna manera una intervención quirúrgica? Pues en pacientes con ojo vago, pacientes con estrabismos, pacientes que han sido intervenidos de alguna patología por la cual su visión en un ojo o en los dos ha quedado limitada, pacientes con mala visión binocular, o sea, para obtener un resultado adecuado en la cirugía refractiva es conveniente, es adecuado que la visión sea binocular, los dos ojos estén en las mismas condiciones de visión, y en pacientes que tengan o que padezcan alguna enfermedad que les pueda hacer variar el defecto óptico. Por ejemplo, el ejemplo más claro son los diabéticos. Los pacientes diabéticos jóvenes, mal controlados especialmente,
pueden tener ya por ello mismo patología intraocular que haría que la visión empeorara, y también tienen fluctuaciones o desequilibrios metabólicos que hacen que el foco del ojo vaya cambiando con el tiempo. Entonces son pacientes cuyo resultado es muy imprevisible y en los que no aconsejamos operar. No quiere decir que algún paciente diabético pueda operarse, pero se tiene que mirar muy con detenimiento cuál ha sido su evolución, qué edad tiene, qué expectativas tiene, cómo es su nivel de corrección o de estabilización metabólica o de control metabólico, y en cualquier caso personalizar en este sentido la intervención. En la exploración oftalmológica previa a la intervención, como hemos dicho antes, se estudia el segmento anterior, varios detalles específicos y que también harían no aconsejable la intervención. Son pacientes, estudiamos el diámetro de la pupila. Hay pacientes que tienen un diámetro pupilar exageradamente grande, sobre todo en condiciones de baja luminosidad. En este caso, sobre todo en conductores de camión, conductores profesionales y que tienen su actividad profesional sobre todo de noche, serían pacientes donde aumentarían muchísimo la visión de destellos luminosos. En ese caso pueden incluso llegar a ser invalidantes. ¿Y por qué ocurren estos destellos luminosos? Pues porque cuando hacemos la cirugía con láser, se aplica el láser en un diámetro determinado, no podemos aplicar láser a toda la córnea. Entonces, en función de las dioptrías, calculamos el diámetro de tratamiento y siempre tiene que ser algo superior al diámetro de mayor tamaño pupilar en condiciones de mala luminosidad. En este caso, si tenemos diámetros exageradamente grandes, no los podríamos operar porque no alcanzaríamos a corregir el defecto óptico en la extensión que sería necesaria. Cuando operamos un paciente y le tenemos planificado implantar una lente intraocular de cámara posterior, lo que hacíamos hasta ahora era realizar unas ventanillas con láser, con otro tipo de láser. Realizamos unas ventanillas a cada lado de la parte del tercio superior del iris, porque al implantar la lente dentro del ojo se podía bloquear, había un riesgo de bloqueo del líquido que se forma dentro del ojo, de la dinámica del líquido intraocular, y eso podía provocar un glaucoma, podía provocar un aumento brusco de la presión intraocular y dejar el ojo en unas condiciones muy malas. Es una circunstancia que es grave para el ojo. Entonces, al hacer estos pequeños bypass, permitíamos que el líquido posterior pudiera pasar a través de estos agujeritos en lugar de hacerlo a través de la pupila y se pudiera seguir drenando por el ángulo anterior del ojo. Actualmente, las lentes han mejorado en este sentido y nos permiten hacer fluir el líquido a través de la pupila por un agujerito que la lente tiene justo en el centro. Este agujero no afecta para nada la visión y evita tener que hacer estos agujeritos previamente a la intervención, que normalmente eran molestos de realizar. Actualmente, con esta modificación técnica de la lente, nos evita el tener que hacer estos agujeros. Incluso podemos decir que el fluido, la dinámica del humor acuoso, del líquido intraocular, es más natural, porque en lugar de pasar por la parte de arriba, sigue fluyendo a través del orificio de la pupila. Por lo tanto, no interferimos en la dinámica normal de este humor acuoso. Muchas gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo vídeo. Antes de entrar en quirófano, a los pacientes los preparamos. Les ponemos las gotas de anestesia en la salita de preparación y les damos casi siempre un sedante, un Valium, un diazepam, para que el paciente esté relajado y esté tranquilo. Es excepcional tener que suspender una intervención por mala colaboración del paciente.